países. Eso es importantísimo. Creo que en eso nos hemos descuidado. Y este foro es una tremenda y una gran oportunidad. Yo les felicito realmente para ver si iniciamos ese proceso que tanto necesita el pueblo cubano y venezolano y otros países que están corriendo con la misma suerte, tanto de Cuba como de Venezuela. Sí, es muy importante eso que tú has dicho, Ortega, porque yo creo que con la fuerza democrática del mundo tenemos que concientizar a los demócratas del mundo que se den cuenta que ha pasado Cuba y Venezuela, le puede pasar también a ellos. Y esto es necesario, por eso es que donde quiera que uno va a explicarlo, esto mismo que tú dices ahora que está pasando en Cuba, yo estoy muy de acuerdo contigo, allí no hay cambios, allí lo que hay son reformas cosméticas para dar una imagen de que va a haber, pero yo no creo que Raúl vaya a ser, Raúl es un reformista, si acaso del sistema, pero él va a seguir manteniendo el control, va a seguir manteniendo la centralización del poder, ya lo están anunciando el próximo Congreso el año que viene, quiere decir que ellos piensan subsistir unos años más, ya eso es son personas que están decadentes ya, que ya prácticamente los que están aferrados al poder y no quieren, y nosotros tenemos, yo ahora hasta recientemente estuvimos en el Parlamento y estuvimos explicándole esto a los parlamentarios, porque ellos ya hay una corriente, sobre todo de los gobiernos de izquierda aquí en Europa, algunos izquierdistas que no creo que a lo mejor lo hagan con mala fe, pero me parece que la estrategia que están utilizando no es la más correcta, son muy constructivos, como decimos nosotros con el gobierno cubano. Y yo les decía a ellos que todo tenía que cambiar Europa, la que tiene que cambiar es Cuba. En realidad en Cuba es donde hace falta cambios, pero cambios fundamentales, cambios estructurales, cambios en las leyes. Hay que liberar a los presos de conciencia. Mientras el gobierno cubano no haga esos gestos, nosotros interpretamos que ahí innegablemente que no va a haber cambio. Yo creo que, como tú bien has dicho, que con Raúl y los Castro ahí no va a haber cambios ninguno mientras estén estas personas. Entonces es necesario esto que ustedes están haciendo también ahí en América, es muy importante que movilizar a las fuerzas democráticas, tenemos que concientizar a todos los demócratas del mundo que le ha sucedido a Cuba, a Venezuela, incluso a algunos países como Bolivia, Nicaragua hoy en día, les puede suceder a ellos también. Hay que activar las fuerzas democráticas. Pedro, bueno, un placer de que hayas podido hablar con Carlos Ortega. Sí, cómo no. Continuar el contacto está pidiendo Carlos con todos nosotros. Sí. Oye, hermano, Luz Modroño se encuentra también aquí en España. Yo sé que ella te visitó a la llegada tuya en España y bueno, quería también comentarte algunas cosas que puedas conversar con Luz. Y también hay una vieja amiga tuya que se llama Lidune Sanford de Holanda, que también estaría hablando, me está diciendo que no vieja, que rectifique esa palabra. Entonces está también en línea aquí para hablar contigo. Te paso a Luz y bueno, después continuamos con el resto de las personas que se encuentran en el foro que quieren hablar contigo. Ok, ¿tienen alguna pregunta que realizarte o que quisieran conversar contigo? Sí, cómo no, encantado. ¿Pedro? Sí. Hola, un abrazo muy fuerte, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahí bastante, ya tú sabes, un poquito agotado, pero bueno, estamos aquí de pie. Bien, eso es importante. No, me gustaría que nos contaras, aunque ya has empezado, hacer un par de cosas. Primero, ¿cómo te has encontrado en España? ¿Cómo has encontrado con, la reacción que te hemos hecho? ¿Cómo te estás adaptando a un país tan diferente, aunque tan hermanado con Cuba? Y por otro lado, ¿cuál crees tú que debería de ser, dentro de poco se vuelven a plantear las cuestiones de la política europea de cara a Cuba? En tu opinión, ¿cuál crees que debe de ser dicha política? Sí, bueno, mira, doña, tú sabes que yo aquí, la verdad, sinceramente, cuando me trajeron, yo ni me imaginaba venir a España, nunca lo pensé, pero yo creo y doy gracias al Señor de que haya sido así y que haya sido España el primer país que pisé después que salí de la prisión, porque aquí me he encontrado como en casa, como digo yo, porque, bueno, mis abuelos eran españoles, tengo descendencia y yo creo que aquí he encontrado a una familia. La verdad, no me puedo quejar, los españoles han sido
con nosotros espléndido y no tenemos, al contrario, esto es algo, incluso te estoy hablando a nivel de pueblo, ¿verdad? Cuando las personas se enteran que somos políticos, de que venimos de Cuba, hay una gran concientización. Con respecto a la política, bueno, precisamente nosotros tuvimos que viajar ayer y hoy a tener varias entrevistas, un seminario también que se dio allí, auspiciado por la Konrad Adenauer y la Robert Schuman, dos fundaciones muy importantes de aquí de Europa, sobre la transición y la importancia de los partidos políticos en la futura transición después de la desaparición de Castro. Y también en ese contexto pues tuvimos oportunidad de tener entrevistas con algunos parlamentarios que incluso están ahora participando en la Comisión Económica que quieren hacer un cambio de política hacia Cuba, según plantean ellos. Y nosotros, sinceramente, le planteamos nuestra inconformidad con esta situación. Nosotros le dijimos, mira, no creemos que en estos momentos una política de boicot y de bloqueo sea lo imperante, pero sí creemos que se debe mantener diálogo, se debe mantener contacto, pero que esto debe ser exigente y que las medidas y las exigencias que se hicieron en el 2003 por parte de la Unión Europea no deben ser retiradas. Porque tenemos que tener en cuenta que el gobierno español, desgraciadamente, la política que adoptó de sacar a la oposición de su embajada para hacer cambio, pues esto puso a la disidencia, a la oposición dentro de Cuba, más a la defensiva. Prácticamente han quedado abandonados todos allí. Estamos viendo que quizás ahora se pueda decir que hay un cierto destello, ¿no? Porque nosotros estamos iniciando algunas actividades y hay un movimiento bastante fuerte aquí en España que está renaciendo con organizaciones que están defendiendo a todos los proyectos que están dentro de Cuba, y yo creo que quizás logremos reactivar esta política, pero sinceramente estamos mirando con mucho escepticismo la actitud que está tratando de adoptar la Unión Europea. El señor Michel, que es el comisario, uno de los comisarios políticos de eso, todos sabemos que es un individuo muy cercano al régimen, casi podemos decir que un colaborador de Fidel Castro, un hombre que todavía a los 49 años de una dictadura que no ha concedido ni siquiera los más mínimos derechos al pueblo cubano, estas personas todavía tienen esperanza de que esos dictadores que ya prácticamente están ahí enquilosados, porque nosotros se lo explicamos, ahí no había ninguna percepción de cambio, que bajo qué criterio ellos estimaban que si ellos estimaban que venderle el laptop al pueblo cubano y permitirle que alquilen en los hoteles, eso eran cambios, ¿no? Un pueblo que está miserable, un pueblo que los salarios apenas alcanzan los 15 dólares. Un pueblo que estuvo 30 años, los salarios en Cuba congelados, prácticamente no se... Pedro, muchísimas gracias por Oye, y un muy fuerte y abrazo. entonces, bueno, le explicamos toda esta situación. Ellos se quedaron un poco incómodos, ¿no? Porque no tenían respuesta, no hay una sostenibilidad para estas propuestas que ellos hacen. Entonces nosotros decíamos que en Cuba habrá cambio cuando el gobierno haga cambio en las leyes, cuando se instrumenten leyes que permitan que los cubanos se puedan organizar libremente en sindicatos, en organizaciones cívicas, que puedan constituirse en partidos políticos, que se liberen a los presos que están todavía en las cárceles, simplemente por su libertad de opinión, porque estas personas no cometieron ningún delito. Entonces, bueno, me parece que ellos se quedaron un poco incómodos con estas cosas. Ahora tenemos que ver en los próximos días cuál es la reacción, porque ahora en junio tú sabes que es la reunión de la Unión Europea, así que tenemos que intensificar más la campaña. Pedro Pablo, te habla Tomás Bilbao del Cuba Study Group, el grupo de estudios sobre Cuba de Washington D.C. Es un placer hablar contigo. Quisiera hacerte una pregunta un poco práctica, que es ¿qué podemos hacer nosotros colectivamente, los que estamos presentes y todos los que se interesan por el tema de los trabajadores en Cuba, para ayudar al movimiento independiente sindical en Cuba, a todos los trabajadores cubanos
además de, por supuesto, seguir insistiendo en la excarcelación de los